Purificación total. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 528, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las 5 oraciones obligatorias borran los pecados de la misma manera que bañarse 5 veces al día limpia el cuerpo de la suciedad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este hadith se refiere únicamente a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero implica sentir remordimiento, buscar el perdón de Alá Altísimo y de aquellos que han sido agraviados, siempre y cuando esto no genere más problemas, prometer no volver a cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se le haya causado. Han sido violados con respecto a Alá, el Altísimo y el pueblo. Además, es importante que los musulmanes no solo purifiquen su ser exterior de pecados menores mediante el establecimiento de las 5 oraciones obligatorias, sino que también cumplan el otro aspecto de la purificación, es decir, la purificación interior. Esto lo indica el hecho de que las 5 oraciones obligatorias se distribuyeron a lo largo del día, en lugar de estar juntas. Es decir, un musulmán debe volverse interiormente repetidamente hacia Alá, el Exaltado a lo largo del día, al igual que su cuerpo se vuelve hacia Alá, el Exaltado 5 veces al día durante las oraciones obligatorias. Esta purificación interior implica corregir la intención de uno para que solo realice acciones para complacer a Alá, el Altísimo. Este es el fundamento del Islam y es lo que Alá, Todopoderoso, evalúa cuando juzga una acción. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. A aquellos que actúan por el bien de otras personas, se les dirá que obtendrán su recompensa en el día del juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Finalmente, esta purificación interior incluye aprender y actuar según las enseñanzas del Islam, para que uno elimine las malas características que posee, como la envidia, y en su lugar adopte buenas características, como la paciencia. La purificación exterior es importante, pero si un musulmán desea lograr el éxito y superar todas las dificultades en ambos mundos, debe purificar su ser interior así como su ser exterior. La purificación interior asegurará que uno hable y actúe de la manera correcta. Garantizará que utilicen cada bendición que se les ha concedido de manera que agrade a Alá, el Exaltado como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Garantizará que cumplan con los derechos de Alá, el Exaltado y del pueblo. Esto conduce a la tranquilidad y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Por otro lado, evitar la purificación interior impedirá que uno utilice las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo, incluso si cumple con los deberes básicos obligatorios del Islam. Les impedirá cumplir con todos los derechos de Alá, Todopoderoso, y especialmente los derechos de las personas. Esto conducirá a una vida difícil y estresante en ambos mundos. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil. ¿Qué es sagrado? En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 67, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que la sangre, la propiedad y el honor de un musulmán son sagrados en el Islam. Este hadith, como muchos otros, enseña a los musulmanes que el éxito solo se puede obtener cuando uno cumple con los derechos de Alá, el Exaltado, como las oraciones obligatorias y los derechos de las personas. Uno sin el otro no es suficiente. Se establecerá justicia en el día del juicio mediante el cual un opresor será obligado a entregar sus buenas obras a sus víctimas, y si es necesario, al opresor se le entregarán los pecados de sus víctimas. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al infierno.
Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Un verdadero creyente y musulmán es aquel que mantiene el daño físico y verbal alejado de sí mismo y de las posesiones de los demás. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998. Por lo tanto, es vital que los musulmanes no dañen a otros con sus acciones o palabras. Un musulmán debe respetar las posesiones de los demás y no intentar adquirirlas indebidamente, por ejemplo en un caso legal. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 353, advierte que alguien que haga esto irá al infierno, incluso si lo que adquirió fue tan insignificante como una ramita de árbol. Los musulmanes solo deben usar las posesiones de otros según sus deseos y devolverlas de una manera que agrade a su dueño. Uno debe tratar las posesiones de los demás de la misma manera que quisiera que la gente trate sus propias posesiones. El honor de un musulmán no debe ser violado mediante acciones o palabras, como calumnias o calumnias. En cambio, un musulmán debe defender el honor de los demás, ya sea en su presencia o ausencia, ya que esto los protegerá del fuego del infierno. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1931. Uno solo debe hablar de los demás, en la forma en que desea que los demás hablen de ellos. Por tanto, hay que hablar bien o permanecer en silencio. Para concluir, uno debe evitar dañarse a sí mismo, a las posesiones o al honor de los demás, tratando a los demás exactamente como desea que los demás los traten. Así como uno ama esto para sí mismo, debe amarlo para los demás y demostrarlo a través de sus acciones y palabras. Esta es la señal de un verdadero creyente según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515. Actuando ahora. En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2866, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dar caridad durante la vida es 100 veces mejor que darla cuando se llega al lecho de muerte. Es importante entender esto, ya que muchos musulmanes creen tontamente que pueden acumular su riqueza o gastarla en formas que agraden a sus propios deseos, en lugar de agradar a Alá, el exaltado, y cuando llegan a su lecho de muerte donan grandes cantidades de salud. En primer lugar, como se advierte en este hadiz, un musulmán perderá la mayor parte de su recompensa si se comporta de esta manera. Esto se debe a que se han dado cuenta de que se están yendo de este mundo y que su preciosa riqueza ahora se ha vuelto insignificante e inútil para ellos, ya que no pueden llevársela con ellos. Dar algo inútil a Alá, Todopoderoso, no es la característica de un verdadero musulmán. De hecho, contradice la verdadera creencia y la piedad. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 92. Nunca obtendrás la buena recompensa hasta que gastes en el camino de Alá de aquello que amas. Por lo tanto, un musulmán debe ser amable consigo mismo y gastar de manera que agrade a Alá, Todopoderoso, lo que incluye gastar en sus propias necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. No deben esperar hasta el último momento, ya que esto podría llegar inesperadamente, y gastar en este momento no será tan fructífero para ellos de todos modos. Mejor conducta. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2612, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien posee una fe completa es aquel que tiene mejor conducta y es más amable con su familia. Lamentablemente, algunos han adoptado la mala costumbre de tratar a quienes no son parientes con amabilidad, mientras maltratan a sus propios familiares. Se comportan de esta manera porque no comprenden la importancia de tratar a su propia familia con amabilidad y porque no aprecian a su familia. Un musulmán nunca alcanzará el éxito hasta que cumpla ambos aspectos de la fe. El primero es cumplir con sus deberes para con Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que utilicen todas las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, Altísimo.
El segundo es cumplir con los derechos de las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. Nadie tiene más derecho a este trato bondadoso que la propia familia. Un musulmán debe ayudar a su familia en todos los asuntos que sean buenos y advertirles contra las cosas y prácticas malas de manera gentil, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. No deben apoyarlos ciegamente en las cosas malas, simplemente porque son sus parientes, ni deben dejar de ayudarlos en las cosas buenas, debido a algún sentimiento de rencor hacia ellos, ya que esto contradice las enseñanzas islámicas. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. La mejor manera de guiar a los demás es a través de un ejemplo práctico, ya que esta es la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y es mucho más efectiva que la simple guía verbal. Hay que aprender los derechos que se les deben y los derechos que se deben a los demás, especialmente a sus familiares, para garantizar que los cumplan. Un musulmán siempre debe recordar que Alá, exaltado, preguntará a cada persona si cumplió con los derechos de los demás. Él no les preguntará si la gente cumplió con sus derechos. Por lo tanto, uno debe preocuparse por aquello sobre lo que se le cuestionará, es decir, los derechos de los demás, y por lo tanto esforzarse por cumplirlos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Finalmente, en general, uno debe elegir la gentileza en todos los asuntos, especialmente cuando se trata de su familia. Incluso si cometen pecados, se les debe advertir con gentileza y aún así recibir ayuda en los asuntos que sean buenos, ya que esta bondad es más eficaz para devolverles a la obediencia a Alá el Altísimo, que tratarlos con dureza. Un regalo virtuoso. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1952, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el regalo más virtuoso que un padre puede dar a su hijo es enseñarle buen carácter. Este hadiz recuerda a los musulmanes que deben preocuparse más por la fe de sus familiares como sus hijos, que por adquirir e impartirles riquezas y propiedades. Es importante comprender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios masivos solo para ser destrozados y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que quedan de algunos de estos legados solo perduran para advertir a la gente que no siga sus pasos. Un ejemplo es el gran imperio del faraón. Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por enseñar a sus hijos cómo construir un imperio y adquirir muchas riquezas y propiedades que descuidan enseñarles la sincera obediencia a Alá, el Altísimo, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye buenos modales hacia Alá, el exaltado y la creación. Un musulmán no debe dejarse engañar haciéndole creer que tiene mucho tiempo para enseñar buenos modales a sus hijos, ya que se desconoce el momento de su muerte y, a menudo, se abalanza sobre las personas de forma inesperada. Además, es extremadamente difícil enseñar buenos modales a los niños cuando crecen y se afianzan en sus costumbres. Si uno no enseña buenos modales a sus hijos, estos solo se convertirán en una fuente de estrés para ellos en ambos mundos. La mejor manera en que un padre puede enseñar buenos modales a su hijo es predicando con el ejemplo. Deben aprender y actuar según las enseñanzas del Islam y convertirse en un modelo práctico a seguir para sus hijos. Hoy es el día en que un musulmán debería reflexionar verdaderamente sobre el regalo que desea impartir a sus hijos y familiares. Así es como un musulmán envía bienes al más allá, pero también deja bienes detrás, como lo beneficia un hijo justo que suplica por su padre fallecido. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1376. Se espera que aquel que está rodeado de bien de esta manera sea perdonado por Alá, el exaltado. Buen gasto. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2482, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que todo gasto lícito obtiene recompensa de Alá, el exaltado, excepto la riqueza que se gasta en construcción.
Esto incluye todo gasto en cosas lícitas que esté libre de exceso, despilfarro o extravagancia. El gasto en construcción que es necesario no está incluido en este hadith, pero sí la construcción que está más allá de las necesidades. Esto no es del agrado, ya que el gasto en construcción conduce fácilmente al despilfarro y la extravagancia. Además, es menos probable que quien gasta su riqueza en construcción haga donaciones de caridad y gaste de manera que agrade a Alá Todopoderoso. Además, este comportamiento a menudo anima al musulmán a tener esperanzas de una vida larga, ya que quien cree que su estancia en este mundo es extremadamente corta no desperdiciará energía y riqueza en construir una hermosa casa. Cuanto mayor sea la esperanza de una persona de tener una vida larga, menos acciones justas realizará, creyendo que siempre podrá realizar buenas obras en el futuro. También hace que uno retrase el arrepentimiento sincero creyendo que siempre puede cambiar para mejor en el futuro. Finalmente, provoca que uno dedique más esfuerzos al mundo para crear una vida más cómoda durante su supuesta larga estancia en este mundo. Participar activamente en construcciones innecesarias ocupa el tiempo de uno, lo que les impide realizar actos voluntarios de justicia, como el ayuno y la oración nocturna voluntaria, debido a una fatiga extrema. También les impide esforzarse por obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Finalmente, en realidad, la participación en construcciones innecesarias nunca termina. Es decir, en el momento en que una persona completa una parte de su casa, pasa a la siguiente hasta que el ciclo se repite. Por lo tanto, los musulmanes deben adherirse a lo que sea necesario con respecto a todas las cosas, no solo a la construcción, para poder evitar estas consecuencias negativas. Los superiores. En un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4119, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que las mejores personas son aquellas que recuerdan a los demás a Alá, el Exaltado, cuando son observados. Esto no se refiere a aquellos que adoptan una apariencia exterior islámica, como dejarse barba o usar un pañuelo, ya que muchas de estas personas no recuerdan a los demás a Alá, el Exaltado en absoluto. Este hadith se refiere a aquellos que aprenden y actúan según el conocimiento islámico para obedecer sinceramente a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean sobre él. Esto conduce a la purificación del corazón, lo que conduce a la purificación de sus miembros externos. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984. Esto hará que otros recuerden a Alá, el Exaltado, cuando observen las acciones de estos musulmanes justos, mientras usan las bendiciones que se les han concedido de manera agradable. Alá, Altísimo, en lugar de hacerlo de manera que les agrade a ellos mismos y a los demás. Y este recuerdo solo aumentará cuando estos musulmanes justos hablen, ya que solo hablan de maneras que agradan a Alá, el Exaltado. Es decir, evitan el mal y el discurso vano y solo hablan de asuntos beneficiosos con respecto al mundo y al más allá. Aman, desagradan, dan y retienen solo por la causa de Alá el Exaltado. Esto lleva a perfeccionar la fe según un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. La fuerza de la nación. En un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4297, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que pronto llegaría un día en que otras naciones atacarían a la nación musulmana y aunque serían grandes en número, lo harían. Ser considerado insignificante por el mundo. Alá, Exaltado, eliminaría el temor a los musulmanes de los corazones de las otras naciones. Esto ocurriría debido al amor de la nación musulmana por el mundo material y su odio por la muerte. Los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, todavía eran pocos en número, vencieron a naciones enteras, mientras que los musulmanes hoy son aún más numerosos y no tienen influencia social ni política en el mundo. Esto se debe a que los compañeros, que Alá esté complacido con ellos,
Vivieron sus vidas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, favoreciendo y preparándose para el más allá, en lugar de disfrutar de los placeres legítimos de este mundo. Usaron las bendiciones que les habían concedido de maneras que agradaban a Alá, Altísimo. Mientras que la mayoría de los musulmanes de hoy han adoptado la mentalidad opuesta. Es importante comprender que la raíz de todos los pecados es el amor al mundo material. Esto se debe a que cualquier pecado que se comete se hace por amor y deseo. El mundo material se puede dividir en 4 aspectos: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como sus familiares y amigos. Es la búsqueda excesiva de estas cosas lo que conduce a pecados, como ganar riquezas ilícitas por amor a la fortuna. Es por eso que un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376, advierte que el amor por la riqueza y la autoridad es más destructivo para la fe que la destrucción que 2 lobos hambrientos causarían si se los soltara sobre un rebaño de ovejas. Siempre que la gente busca el exceso de estos aspectos del mundo material, siempre conduce a la desobediencia a Alá, el Altísimo. Cuando esto ocurre, la misericordia de Alá, Altísimo, desaparece, lo que no conduce más que a problemas. Aunque algunos musulmanes creen que perseguir los excesos del mundo material es inofensivo, es algo contra lo que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en muchos hadices como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3158. Advirtió que no temía la pobreza de los musulmanes. Lo que temía era que los musulmanes persiguieran los excesos de este mundo material, como el exceso de riqueza, y esto los llevaría a competir entre sí por ello y esto conduciría a su destrucción. Como se advierte en este hadiz, este fue el comportamiento de las naciones pasadas. Como el mundo material es limitado, es obvio que la gente tendría que competir por él si deseara más de lo que necesita. Esta competencia les haría adoptar características que contradicen el carácter de un verdadero musulmán, como la envidia y la enemistad hacia los demás. Dejarían de preocuparse unos por otros, porque están demasiado ocupados compitiendo para reunir y acaparar el mundo material. Y contradecirían el consejo dado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que aconseja que los musulmanes deben actuar como un solo cuerpo. Cuando cualquier parte del cuerpo sufre una enfermedad, el resto del cuerpo comparte el dolor. Esta competencia llevaría a un musulmán a dejar de amar a los demás lo que ama a sí mismo, lo cual es una característica de un verdadero creyente según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515, ya que desean superar a sus compañeros musulmanes en las cosas mundanas. Persistir en esta competencia hará que un musulmán ame, odie, dé y retenga todo por el bien del mundo material en lugar de por Alá, el Altísimo, que es un aspecto del perfeccionamiento de la propia fe según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Esta competencia es la diferencia entre los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, y muchos de los musulmanes de hoy. Esta actitud impediría a los musulmanes utilizar las bendiciones que se les han concedido en formas que agraden a Alá, Todopoderoso. Esto les haría perder el apoyo de Alá, el Exaltado, que abre la puerta para que sus enemigos los dominen. Si los musulmanes desean recuperar la fuerza y la influencia que alguna vez tuvo el Islam, deben esforzarse y priorizar la preparación para el más allá, en lugar de esforzarse por obtener, disfrutar y acaparar el exceso de este mundo material. Esto debe ocurrir desde un nivel individual hasta que afecte a toda la nación. El siguiente paso. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1372, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, confirmó que hay castigo en la tumba. Muchos versos y hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, analizan esta etapa que todas las personas enfrentarán de alguna forma. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ello, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. De manera similar, son las acciones de uno las que determinarán si enfrentarán castigo o misericordia en la tumba.
La única manera de prepararse para ello es a través de la piedad, que consiste en cumplir los mandatos de Alá el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá Altísimo. Estas buenas acciones nos protegerán del castigo de la tumba, con el permiso y la misericordia de Alá, el Exaltado. Es extraño cómo un musulmán dedica mucho tiempo, energía y riqueza a hacer que su hogar en este mundo sea cómodo, a pesar de que su estancia en este mundo sea corta, mientras que presta poca atención a hacer que su tumba sea cómoda, a pesar de que su estancia en la tumba será largo y más serio. Los musulmanes suelen viajar a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos, pero muy pocos se dan cuenta realmente de que algún día, tarde o temprano, les llegará el turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y ganar riqueza en lugar de complacer a Alá, el Exaltado, a través de obras rectas. Un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas que los musulmanes dar prioridad, los abandonará en su tumba y solo sus obras quedarán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras sobre complacer a su familia y obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar su familia y su riqueza, pero significa que deben cumplir con su deber para con su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin excederse al descuidar sus deberes para con Alá, Todopoderoso, y obtener solo la riqueza que necesitan para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una acción justa. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes para con Alá, el Exaltado, por el bien de su familia o su riqueza, ya que esto solo conducirá a una tumba aislada, solitaria y oscura. Capítulo 20 Ta'a, versículo 55. De ella, es decir, la tierra, os creamos, y a ella os devolveremos, y de ella os extraeremos en otra ocasión. Rasgos a evitar. En un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2511, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió sobre dos malos rasgos que deben evitarse. La primera es la codicia. Esto puede llevar a uno a retener la caridad obligatoria, y esto solo conduce a la destrucción en ambos mundos. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que la persona que no don su caridad obligatoria se encontrará con una gran serpiente venenosa que la morderá continuamente en el día del juicio. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 180. Y aquellos que con avidez retienen lo que Alá les ha dado de su generosidad, no piensen jamás que es mejor para ellos. Más bien es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el día de la resurrección. Si la avaricia de una persona le impide donar caridad voluntaria, puede que no sea ilegal, pero sí muy indeseable, ya que esto contradice las características de un verdadero creyente. En pocas palabras, la persona tacaña está lejos de Alá, el Exaltado, lejos del paraíso, lejos de la gente y cerca del infierno. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. La codicia alentará a uno a usar sus bendiciones, como su tiempo y riqueza, de maneras que le agraden a uno mismo, en lugar de reconocer que el camino hacia la paz y el éxito en ambos mundos es usar las bendiciones que uno ha recibido de manera que agraden a Alá, el Exaltado, el verdadero dueño y otorgador de todas las bendiciones. Una persona codiciosa solo se preocupa por sus propios derechos y, por lo tanto, fácilmente descuidará los derechos de Alá, el Exaltado y del pueblo. Esto solo genera estrés y problemas en ambos mundos. La otra característica mencionada en el hadiz principal que se analiza es la extrema cobardía. Esta actitud impide confiar en Alá, Exaltado, y en lo que Él ha prometido, como por ejemplo la provisión garantizada. Puede hacer que uno busque su provisión por medios dudosos e ilegales,
lo que destruirá a una persona en ambos mundos. Alá, Altísimo, no acepta ningún acto que tenga un fundamento ilícito. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Así como el fundamento interno del Islam es la intención de uno, de manera similar el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito. Además, ser cobarde impide luchar contra el diablo y contra el diablo interior, lo que requiere una lucha genuina. Esto nos llevará a no obedecer a Alá, el Exaltado, lo que implica cumplir sus órdenes, abstenernos de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Y por tanto les impedirá hacer realidad los derechos de las personas. Tanto el éxito mundano como el religioso requieren esfuerzo y tiempo. Un cobarde tendrá demasiado miedo para emprender esta lucha y, en cambio, será perezoso, lo que le llevará al fracaso tanto en los asuntos mundanos como en los religiosos. Además, un cobarde fácilmente afirmará que está haciendo todo lo posible para obedecer a Alá, el Exaltado, cuando apenas se esfuerza. Afirman esto a pesar de que el Sagrado Corán deja claro que si una persona hace lo mejor que puede y actúa de acuerdo con su potencial, cumplirá correctamente los derechos de Alá, el Exaltado y del pueblo. Esto se debe a que Alá, Altísimo, nunca asigna a una persona deberes que estén más allá de su capacidad de cumplir. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 286. Alá no carga a un alma excepto con aquello que esté dentro de su capacidad. La cobardía también alentará a uno a aspirar al mínimo, tanto en asuntos religiosos como mundanos. Se abstendrán de desarrollar su potencial, ya que esto requiere un esfuerzo genuino. Esta actitud solo generará estrés y arrepentimientos en ambos mundos. Belleza verdadera. En un hadith encontrado en Jamia Tirmidhi, número 1999, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá, el Exaltado, ama la belleza. El Islam no prohíbe a un musulmán dedicar energía, tiempo y dinero a embellecerse, ya que esto puede considerarse el cumplimiento de los derechos de su cuerpo. Esto ha sido ordenado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5199. Pero la clave que diferencia actuar de esta manera de actuar de manera desagradable o incluso pecaminosa es cuando uno es excesivo, derrochador o extravagante al embellecerse. Una buena manera de determinar esto es que embellecerse nunca debe causar que uno descuide el cumplimiento de su deber hacia Alá, el Exaltado o el pueblo, que no es posible cumplir sin adquirir y actuar según el conocimiento islámico. Embellecerse tampoco debería impedirles usar las bendiciones que les han concedido de maneras que agraden a Alá, Altísimo. Y en realidad, corregir la apariencia física para que parezca limpio e inteligente no es costoso ni requiere mucho tiempo o esfuerzo. Esta actitud embellecedora se aplica a todas las cosas, como al hogar. Mientras uno evite la extravagancia y el despilfarro, y continúe usando las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo, es libre de hacer que las cosas le resulten cómodas de manera moderada. Además, es más importante comprender que la verdadera belleza que Alá, Todopoderoso, ama está conectada con el significado de la belleza interna, el carácter de cada uno. Esta belleza perdurará en ambos mundos, mientras que la belleza exterior eventualmente se desvanecerá con el paso del tiempo. Por lo tanto, uno debe priorizar la obtención de esta verdadera belleza sobre la belleza externa, esforzándose por obtener y actuar en base al conocimiento islámico para eliminar cualquier rasgo malo como la envidia de su carácter y adoptar buenas características como la generosidad. Esto ayudará a uno a cumplir los derechos de Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y les ayudará en el cumplimiento de los derechos de las personas, lo que incluye tratar a los demás de la forma en que uno desea que los traten. Los amigos del santo profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones sean con él. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2347, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que su verdadero amigo es aquel que posee las siguientes características. La primera característica es que se esfuerzan y obtienen solo lo que necesitan para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando el exceso, el despilfarro y la extravagancia. Uno puede adoptar esta actitud cuando se esfuerza por utilizar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá Altísimo. Esto ha sido descrito en el Sagrado Corán y en las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. La siguiente característica mencionada en el hadith principal es que tienen una buena participación en la oración. Esto significa que establecen sus oraciones obligatorias, cumpliéndolas correctamente con todas sus condiciones y etiquetas, como ofrecerlas a tiempo. Esto también incluye el establecimiento de oraciones voluntarias que se basan en las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, como la oración nocturna voluntaria. De hecho, esta es la mejor oración después de las oraciones obligatorias según un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614. Una buena participación en la oración también incluye ofrecer las oraciones obligatorias con la congregación en una mezquita cuando sea posible. Es triste ver cuántos musulmanes viven cerca de una mezquita y aún así no se unen a la congregación, incluso cuando no tienen trabajo. La siguiente característica mencionada en el hadith principal que se analiza es que este musulmán obedece a Alá, el Altísimo, en público y en privado. Esto implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá Altísimo. Hacerlo en privado indica la sinceridad de una persona hacia Alá, el Exaltado, es decir, que solo realizan obras rectas por su causa. Este es aquel que recuerda firmemente que, sin importar dónde se encuentren, Alá el Altísimo observa constantemente los aspectos internos y externos de su ser. Si uno persiste en esta creencia, adoptará la excelencia de la fe, que se menciona en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Significa que actúan, como realizar la oración como si pudieran observar a Alá, el Exaltado, observándolos. Esta actitud fomenta las obras de justicia y previene los pecados. La siguiente característica mencionada en el hadith principal es que evitan obtener cualquier tipo de fama u honor social. Según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376, este deseo es más destructivo para la fe de un musulmán que la destrucción que dos lobos hambrientos causarían a un rebaño de ovejas. Podría decirse que el anhelo de fama y estatus de una persona es más destructivo para su fe que su anhelo de riqueza. Una persona incluso gastará su amada riqueza para obtener fama y prestigio. Es raro que alguien obtenga estatus y fama, y aún así se mantenga firme en el camino correcto, en el que prioriza prepararse para el más allá antes que disfrutar del mundo material. De hecho, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como liderazgo, tendrá que ocuparse de ello por sí misma, pero quien lo reciba sin pedirlo será ayudado por Alá, el Exaltado, en permanecer obediente a él. Otro hadith encontrado en Sahih Bukhari, el número 7148, advierte que las personas estarán ansiosas por obtener estatus y autoridad, pero se arrepentirán mucho en el día del juicio. Este es un anhelo peligroso, ya que obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo, y luego esforzarse más, para aferrarse a él, incluso si lo alienta a cometer opresión y otros pecados. El peor tipo de anhelo de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. Un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2654, advierte que esta persona irá al infierno. Buscar reputación también hace que uno actúe para complacer a la gente, en lugar de actuar para complacer a Alá, el Altísimo.
A esta persona se le dirá que obtenga la recompensa por sus actos en el día del juicio de las personas por las que actuó, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Buscar reputación también hace que uno adopte características negativas, como tener dos caras para complacer a todos. Esto lleva a muchos pecados y esta persona finalmente será deshonrada públicamente por Alá, el Altísimo. Las mismas personas a las que pretendían complacer los criticarán y odiarán, incluso si se lo ocultan. Lo último que se menciona en el hadith principal es que su muerte llega rápidamente. Sus dolientes son pocos y la herencia que dejan es pequeña. Su muerte llega repentinamente para que sean llevados a la misericordia de Alá, Altísimo, rápidamente y para protegerlos de las dificultades de una muerte lenta y prolongada. Sus dolientes son pocos, ya que evitaban buscar honor social y preferían permanecer en el anonimato, pues temían mostrar sus buenas obras a los demás. Pero los pocos dolientes que tienen son mucho mejores que los muchos que tienen los ricos y famosos. Sus pocos dolientes son sinceros en su tristeza y genuinamente suplican a Alá, el Exaltado, por su perdón, mientras que los muchos dolientes de los ricos y famosos no se comportan de esta manera. La herencia que dejan atrás es pequeña, ya que dirigieron la gran mayoría de sus bendiciones hacia el más allá, usándolas de maneras que agradan a Alá, Altísimo. Entendieron que cualquier cosa que dejaran atrás caería en manos de otros que disfrutarían de las bendiciones mientras que ellos, los difuntos, serían responsables de obtenerlas. Es por eso que un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379, advierte que la familia y la riqueza de una persona la abandonan en su tumba y solo sus obras la acompañan en su tumba solitaria. Por lo tanto, se concentran en obtener obras justas usando sus bendiciones correctamente y evitan hacer un mal uso de ellas y cometer pecados. Aunque dejan poco como herencia, de hecho se llevan mucho consigo al más allá para poder mantenerse en el momento de necesidad. Capítulo 59 Al-Hajj, versículo 18. Oh vosotros que habéis creído, temed a Alá, y que cada alma mire lo que ha preparado para mañana. Finalmente es posible que no dejen muchas cosas mundanas atrás como riquezas y propiedades, pero sí dejan un enorme legado de bondad, como caridad continua y conocimiento útil, que continúa beneficiándolos incluso después de su muerte. Esto ha sido indicado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1376. Para concluir, aquellos que afirman amar al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, deben respaldar esta afirmación verbal con acciones. Las afirmaciones sin acciones tienen poco valor tanto en asuntos mundanos como religiosos. Una de estas pruebas es adoptar estas características que conducen a su amistad. Aquel que se haga amigo del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, tendrá su compañía en el más allá. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 69. Y quienes obedezcan a Alá y al mensajero, estarán con aquellos a quienes Alá ha concedido el favor de los profetas, los firmes afirmadores de la verdad, los mártires y los justos. Y aquellos son excelentes como compañeros. Las preguntas. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3120, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que a cada persona se le harán 3 preguntas en la tumba. La primera pregunta será, ¿quién es tu Señor? Para responder correctamente a esta pregunta, un musulmán no solo debe creer en Alá, el Exaltado, sino también demostrar esta creencia a través de acciones. Esto solo se logra cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando sus decretos con paciencia. Esto asegurará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, Altísimo. Es esta misma prueba la que sostendrá a un musulmán en su tumba cuando se enfrente a esta pregunta. Es importante señalar que incluso algunos no musulmanes creen en Alá, el Exaltado, pero no responderán correctamente a esta pregunta, ya que no utilizaron las bendiciones que les fueron concedidas de manera que le agradaran durante sus vidas en la tierra. Si solo creer en él fuera suficiente,
entonces estos no musulmanes tendrían éxito en esta cuestión. Pero es bastante evidente que no lo conseguirán. La siguiente pregunta será: ¿cuál es tu religión? Si un musulmán desea responder esto correctamente, no solo debe creer en el Islam, sino también implementar prácticamente sus enseñanzas en su vida diaria. Esto implica esforzarse sinceramente por obtener y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es la razón por la que adquirir conocimientos útiles se ha convertido en un deber para todos los musulmanes, según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Seguir el Islam va más allá de los pocos deberes obligatorios e implica actuar según sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida, tales como la vida social, financiera, laboral y personal. La última pregunta según este hadith será: ¿quién es tu profeta? Es importante señalar que incluso algunas de las naciones pasadas creyeron en sus profetas, la paz sea con ellos, pero como no siguieron sus pasos correctamente, no podrán responder correctamente a esta pregunta. Si un musulmán desea responder esta pregunta correctamente, no solo debe declarar verbalmente su creencia en el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sino que también debe aprender y actuar activamente según sus tradiciones y enseñanzas. Este es el verdadero propósito de enviar a los santos profetasa, la paz sea con ellos, es decir, seguirlos prácticamente. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 21. Ciertamente ha habido para vosotros en el mensajero de Alá un excelente modelo para cualquiera que tenga su esperanza en Alá y el último día, y que recuerde a Alá con frecuencia. La misericordia, el amor y el perdón de Alá, el Exaltado, que ayudarán a un musulmán a responder esta pregunta correctamente, solo se pueden obtener a través de este método. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di: si amas a Alá, entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Y Alá es perdonador y misericordioso. Para concluir, así como las preguntas de un examen escrito u oral no se pueden responder con éxito sin aprender prácticamente los conocimientos, a través del estudio y la revisión, tampoco una persona puede responder con éxito las preguntas de la tumba sin aprender y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él en todos los aspectos de la vida. Conociendo los nombres de Alá, el Exaltado. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2736, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien conozca los 99 nombres de Alá, el Exaltado, entrará al paraíso. Conocer no se refiere solo a memorizarlos. En realidad, significa estudiarlos y actuar en consecuencia de acuerdo con el estatus y el potencial de cada uno. Por ejemplo, Alá el Altísimo es el más misericordioso según su estatus infinito. Este atributo significa que Alá, Todopoderoso, otorga innumerables favores a la creación, y siempre es extremadamente amable con ella. Esta misma característica ha sido atribuida a otros, como el Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 9 en Taubá, versículo 128. Ciertamente ha llegado a vosotros un mensajero de entre vosotros. Le es doloroso lo que padecéis, él está preocupado por vosotros, es decir, por vuestra guía, y es bondadoso y misericordioso con los creyentes. Cuando se usa en referencia a la creación, misericordioso significa bondadoso y compasivo. De manera similar, Alá el Exaltado es perdonador según su estatus infinito. Y adoptar este atributo perdonando a los demás, por la causa de Alá Todopoderoso, es algo que se ha fomentado en el Islam. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? Por lo tanto, los musulmanes pueden adoptar los atributos divinos de Alá, el Exaltado, de acuerdo con su estatus y potencial. Por lo tanto, los musulmanes primero deben comprender el significado de los atributos y nombres divinos, y luego adoptar el significado de los nombres en su carácter a través de la acción, hasta que se arraiguen firmemente en su corazón espiritual,
para que puedan alcanzar un carácter noble. Este noble carácter garantizará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Enviar adelante o dejar atrás. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6514, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dos cosas abandonan a un difunto en su tumba y solo una permanece con él. Las dos cosas que los abandonan son su familia y su riqueza, y lo único que les queda son sus obras. A lo largo de la historia, la gente siempre ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en obtener riqueza y una familia feliz. Aunque el Islam no prohíbe estas cosas, ya que pueden ser necesarias para cumplir con las responsabilidades y deberes de uno. El Islam solo desalienta a los musulmanes de esforzarse por lograr estas cosas más allá de sus necesidades, y en los casos en que estas cosas impiden que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, el Exaltado. Uno debe esforzarse por obtener la riqueza necesaria para cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, y obtener una familia que lo aliente a prepararse para el más allá. Ambas se consideran buenas acciones cuando se utilizan de esa manera. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6373. Este es el signo de una persona inteligente que da prioridad a aquello que lo soportará y lo apoyará en su momento de necesidad, es decir, las obras rectas. Por otro lado, aquellos que permiten que su riqueza y sus familiares les impidan usar las bendiciones que se les han concedido de manera que agrade a Alá, Todopoderoso, son descritos como perdedores en el Sagrado Corán. Capítulo 63 Al-Munafikun, versículo 9. Oh vosotros que habéis creído, no dejéis que vuestra riqueza y vuestros hijos os desvíen del recuerdo de Alá. Y quien quiera que haga eso, esos son los perdedores. Algunos pueden creer incorrectamente que están cerca de Alá, el Altísimo, ya que Él les ha otorgado una gran riqueza y familia. Pero Alá, Altísimo, aclara su confusión declarando que los más queridos y más cercanos a Él son aquellos que creen y realizan obras de bien. Capítulo 34 Saba, verso 37. Y no son vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os acerca a nosotros en posición, sino siendo alguien que ha creído y hecho justicia. En otro lugar del Sagrado Corán, Alá, el Altísimo, advierte a la humanidad que sus riquezas y sus parientes no les beneficiarán en el más allá a menos que lleguen al más allá con un corazón sano. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con un corazón sano. La definición de corazón sano es larga, pero en pocas palabras, uno no puede obtenerla hasta que cumpla sinceramente los mandatos de Alá, el Exaltado, se abstenga de sus prohibiciones y enfrente el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y la paz, bendiciones sean con él. Esto asegurará que adopten características positivas y eliminen las características negativas. Quien posee buen carácter cumplirá con los derechos de Alá, el Altísimo y del pueblo, utilizando las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, el Altísimo. Quien se comporta de esta manera, posee un corazón y un cuerpo espiritual sanos. Además, la riqueza de uno solo puede beneficiarlos en el más allá si la envían por delante, gastándola en proyectos de caridad en curso. Esto lo confirma el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1376. El mismo hadiz informa a la humanidad que un niño justo que ore por el perdón de su padre fallecido también será aceptado. Desafortunadamente,
Hoy en día muchos niños están demasiado ocupados buscando su herencia como para suplicar por sus padres fallecidos. Es importante comprender que no es posible criar a un hijo recto que suplica por su padre fallecido si los padres no realizan ellos mismos obras de justicia durante sus vidas, es decir, predican con el ejemplo. En segundo lugar, no es costumbre del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ni con sus compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, abstenerse de realizar actos rectos y esperar que otros oren por ellos después de que abandonen este mundo. Uno debe esforzarse por realizar obras de justicia mientras está vivo, y luego esperar que otros oren por ellos después de su muerte. Es importante entender que solo la riqueza que uno envía al más allá los beneficiará. Esto implica gastar la riqueza de uno en formas que agraden a Alá Altísimo, como gastar en el cumplimiento de las responsabilidades y deberes de uno, como la educación de sus hijos. Toda riqueza gastada en cosas vanas o pecaminosas se convertirá en una fuente de estrés para su propietario y bien puede conducir a su castigo en ambos mundos. Aquellos que por codicia retienen la caridad obligatoria han sido advertidos de terribles castigos. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que una persona que cometa este grave pecado en el día del juicio se encontrará con una enorme serpiente venenosa que la envolverá y la morderá continuamente. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 180. Y aquellos que con avidez retienen lo que Alá les ha dado de su generosidad, no piensen jamás que es mejor para ellos. Más bien es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el día de la resurrección. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1658, advierte que en el día del juicio el oro y la plata que posee una persona serán calentados en las llamas del infierno, y sus cuerpos serán marcados con ellos, si no donan lo obligatorio. Caridad debida sobre ello. Además, cualquier riqueza que deje el difunto se dejará a otros para que la disfruten, mientras que el difunto será responsable de recogerla. Es importante señalar que si una persona, a sabiendas, deja riqueza a alguien que no es apto para poseerla y, por lo tanto, hace un mal uso de ella, entonces el fallecido también puede ser considerado responsable de esto. Por el contrario, si uno deja riqueza a alguien que la gasta correctamente, entonces el difunto se arrepentirá mucho en el día del juicio cuando observe la gran recompensa otorgada a quien la gastó correctamente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7420, que una persona solo puede utilizar su riqueza de tres maneras. La primera es la riqueza que se gasta en su alimentación. La segunda es la riqueza gastada en sus ropas, y la riqueza final es lo que gastaron en formas que agradan a Alá Exaltado. El resto de la riqueza se deja para que otras personas la disfruten, mientras que el difunto es responsable de recogerla. Acaparar y gastar riquezas incorrectamente inspira a uno a amar el mundo material y desagradar el más allá, del mismo modo que no le gusta dejar atrás su amada riqueza, lo que ocurrirá cuando muera. Quien no le guste el más allá, no se preparará adecuadamente para él. Es decir, no utilizarán las bendiciones que se les han concedido de manera que agrade a Alá Altísimo. Además, si uno desea adoptar la verdadera piedad, debe estar dispuesto a gastar sus riquezas por la causa de Alá Todopoderoso. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 92. Nunca obtendrás la buena recompensa hasta que gastes en el camino de Alá de aquello que amas. En realidad, la riqueza es una extraña compañera ya que solo beneficia a alguien cuando la abandona, es decir, cuando se gasta de la manera correcta. Una persona sería etiquetada de tonta si realizara un viaje largo sin provisiones. Del mismo modo, aquel que no envía sus riquezas en forma de provisiones para su largo viaje al más allá también es un tonto. No hay duda de que uno de los mayores dolores que siente una persona en el momento de la muerte es cuando se da cuenta de que está dejando atrás la riqueza que tanto le costó ganar y viajando hacia el más allá con las manos vacías.
Un musulmán debería evitar este resultado a toda costa. Realizar obras de justicia es la única forma en que uno se prepara para la tumba, ya que allí no se encontrarán otras cosas reconfortantes. De hecho, es el medio para preparar el hogar eterno en el más allá. Por lo tanto, esta preparación debe tener prioridad sobre la preparación para el mundo material temporal. Una persona sería etiquetada como tonta si tuviera 2 hogares y dedicara la mayor parte de sus esfuerzos a embellecer el hogar en el que pasará menos tiempo. De manera similar, si un musulmán dedica más tiempo y esfuerzo a embellecer su hogar temporal en este mundo, el hogar eterno del más allá, ellos también son simplemente tontos. Esta es la actitud de algunos, aunque admiten y creen que su estancia en este mundo es corta y de duración desconocida, mientras que su estancia en el más allá será eterna. Esta actitud indica una falta de certeza de fe, y, por lo tanto, es vital para cualquiera que comparta esta mentalidad buscar y actuar en base al conocimiento islámico para fortalecer su certeza de fe antes de alcanzar el más allá desprovisto de todo bien. Quien se prepare para su tumba con sincera obediencia a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, encontrará que sus buenas obras les brindan consuelo, mientras que los pecados que han acumulado solo empeorarán su estadía en la tumba oscura. Por lo tanto, un musulmán debe realizar buenas obras durante su fuerza y capacidad antes de que llegue su momento de debilidad. Cada musulmán debe reconocer la realidad indicada en el hadiz principal y, por lo tanto, utilizar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá Todopoderoso, antes de que llegue un momento en el que se le niegue su petición de que se le dé más tiempo para realizar obras de bien. Capítulo 63 Al-Munafikun, versículos 10-11. Y gastad en el camino de Alá, de lo que os hemos proporcionado antes de que la muerte se acerque a uno de vosotros y diga: mi Señor, si tan solo me retrasaras por un breve período para dar caridad y ser de los justos. Pero Alá nunca retrasará a un alma cuando haya llegado su momento. Deben reflexionar ahora sobre sus obras para poder arrepentirse sinceramente de sus pecados y esforzarse más por realizar obras justas antes de que llegue el día en que reflexionar no les beneficie. Capítulo 89 Al-Fajr, versículo 23. Y puesto a la vista, ese día es el infierno. Ese día el hombre lo recordará, pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué le servirá el recuerdo? Que cada uno reflexione sobre aquellos que fallecieron antes que ellos y su incapacidad para realizar más obras de justicia para consolarlos en su momento de necesidad. Date prisa antes de que llegue este momento y prepárate para lo inevitable. Capítulo 15 Al-Hijr, versículo 99. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza, es decir, la muerte. Unidad. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6541, analiza algunos aspectos de la creación de unidad dentro de la sociedad. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en primer lugar aconsejó a los musulmanes que no se envidiaran unos a otros. Esto es cuando una persona desea obtener la misma bendición que otra persona posee, desea que el propietario pierda la bendición. E implica disgustar el hecho de que Alá, el Altísimo, le haya dado la bendición al dueño, en lugar de a ellos. Algunos solo desean que esto ocurra en sus corazones, sin demostrarlo a través de sus acciones o palabras. Si no les gustan sus pensamientos y sentimientos, se espera que no sean responsables de su envidia. Algunos se esfuerzan con sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando una persona se esfuerza por quitarle la bendición al dueño, incluso si el envidioso no obtiene la bendición. La envidia solo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, no le gustan sus sentimientos, y en cambio se esfuerza por obtener una bendición similar sin que el propietario pierda la bendición que posee. Aunque este tipo no es pecaminoso, es desagradable si la envidia tiene que ver con una bendición mundana, y solo es digno de alabanza si se trata de una bendición religiosa.
Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de alabanza en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El primero es cuando una persona envidia a quien adquiere y gasta riquezas legítimas de manera sagradar a Alá, el Exaltado. La segunda es cuando una persona envidia a quien usa su sabiduría y conocimiento de manera correcta y se los enseña a otros. El tipo maligno de envidia, como se mencionó anteriormente, desafía directamente la elección de Alá, el Exaltado. La persona envidiosa se comporta como si Alá, Exaltado, cometiera un error al darle una bendición particular a otra persona en lugar de a ella. Por eso es un pecado grave. De hecho, como advirtió el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903, la envidia destruye las buenas acciones al igual que el fuego consume la madera. Un musulmán envidioso debe esforzarse por actuar según el hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2515. Advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Por lo tanto, un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona que envidia, como elogiar sus buenas cualidades y suplicar por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella. Deben seguir cumpliendo los derechos de la persona que envidian, según las enseñanzas del Islam. Deben aprender y actuar según el conocimiento islámico para comprender que Alá, Exaltado, concede lo mejor a cada persona, y si no se les ha concedido una bendición mundana particular, significa que es mejor para ellos no tenerla. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Otra cosa que se aconseja en el hadith principal citado al principio es que los musulmanes no deben odiarse unos a otros. Esto significa que a uno solo le debe desagradar algo si a Alá, Todopoderoso, no le agrada. Esto se ha descrito como un aspecto del perfeccionamiento de la fe en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Por lo tanto, a un musulmán no le deben desagradar las cosas o las personas según sus propios deseos. Si a uno no le agrada a otro según sus propios deseos, nunca debe permitir que eso afecte su habla o sus acciones, ya que es pecaminoso. Un musulmán debe esforzarse por eliminar ese sentimiento, tratando al otro de acuerdo con las enseñanzas del Islam, con respeto y amabilidad. Un musulmán debe recordar que otras personas no son perfectas del mismo modo que ellos no son perfectos. Y si otros poseen una mala característica, sin duda también poseerán buenas cualidades. Por lo tanto, un musulmán debe aconsejar a los demás que abandonen sus malas características, pero sigan amando las buenas cualidades que poseen. A un musulmán no le deben gustar los pecados, pero no la persona, ya que una persona siempre puede arrepentirse ante Alá, el Exaltado. Deben mostrar su disgusto por los pecados dentro de los límites del Islam. Deben aconsejar gentilmente a los demás contra las cosas malas, ya que ser duro a menudo los aleja aún más de volverse a Alá, el Exaltado. Hay que hacer otra observación sobre este tema. Un musulmán que sigue a un erudito en particular, que defiende una creencia específica, no debe actuar como un fanático y creer que su erudito siempre tiene razón, odiando así a aquellos que se oponen a la opinión de su erudito. Este comportamiento no es desagradar a alguien por la causa de Alá, Todopoderoso. Mientras exista una diferencia de opinión legítima entre los eruditos, un musulmán que sigue a un erudito en particular debe respetarla y no desagradar a otros que difieren de lo que cree el erudito al que sigue. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal que se está discutiendo es que los musulmanes no deben alejarse unos de otros. Esto significa que no deben romper los lazos con otros musulmanes por cuestiones mundanas, negándose así a apoyarlos según las enseñanzas del Islam. Según un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6077,
Es ilegal que un musulmán rompa los lazos con otro musulmán por un asunto mundano durante más de 3 días. De hecho, quien corta vínculos durante más de un año por una cuestión mundana es considerado como quien ha matado a otro musulmán. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4915. Cortar los lazos con otros solo es lícito en cuestiones de fe. Pero incluso entonces un musulmán debe seguir aconsejando a otros musulmanes que se arrepientan sinceramente y solo eviten su compañía si se niegan a cambiar para mejor. Aún así deben apoyarlos en cosas lícitas cuando se les pida que lo hagan, ya que este acto de bondad puede inspirarlos a arrepentirse sinceramente de sus pecados. Otra cosa mencionada en el hadith principal que se analiza es que a los musulmanes se les ordena ser como hermanos unos con otros. Esto solo se puede lograr si obedecen los consejos previos dados en este hadith y se esfuerzan por cumplir con su deber hacia otros musulmanes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como ayudar a otros en asuntos buenos y advertirles de asuntos malos. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. Un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, aconseja que un musulmán debe cumplir los siguientes derechos de los demás musulmanes. Deben devolver el saludo islámico de paz, visitar a los enfermos, participar en sus oraciones fúnebres y responder a las estornudo que alaba a Alá, el Exaltado. Un musulmán debe aprender y cumplir todos los derechos que otras personas, especialmente otros musulmanes, tienen sobre él, ya que a cada persona se le preguntará si cumplió con los derechos de otras personas en el día del juicio. Hay que tratar a los demás como les gustaría que la gente los tratara. Otra cosa mencionada en el hadith principal que se analiza es que un musulmán no debe equivocarse, abandonar u odiar a otro musulmán. Los pecados que una persona comete deben ser odiados, pero el pecador no debe serlo, ya que puede arrepentirse sinceramente en cualquier momento. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4884, que quien humilla a otro musulmán, Alá, el Exaltado, lo humillará. Y quien proteja a un musulmán de la humillación será protegido por Alá, el Exaltado. Las características negativas mencionadas en el hadith principal citado al principio pueden desarrollarse cuando uno adopta el orgullo. Según un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 265, el orgullo es cuando uno mira a los demás con desprecio. La persona orgullosa se ve a sí misma perfecta mientras ve a los demás imperfectos. Esto les impide cumplir con los derechos de los demás y los alienta a que no les gusten los demás. Y el orgullo anima a rechazar la verdad cuando se les presenta, ya que no proviene de ellos y contradice sus deseos. Otra cosa mencionada en el hadith principal es que la verdadera piedad no está en la apariencia física, como usar ropa islámica, sino que es una característica interna. Esta característica interna se manifiesta exteriormente en la forma de cumplir los mandatos de Alá, el Exaltado, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto garantiza que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Todopoderoso. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual se purifica, todo el cuerpo se purifica, pero cuando el corazón espiritual se corrompe, todo el cuerpo se vuelve corrupto. Es importante señalar que Alá, Altísimo, no juzga basándose en las apariencias externas, como la riqueza, sino que considera las intenciones y acciones de las personas. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6542. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad interna aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Islam, para que se manifieste exteriormente en la forma en que interactúa con Alá, el Exaltado y la creación. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal que se analiza es que es pecado que un musulmán odie a otro musulmán.
Este odio se aplica a las cosas mundanas y a no desagradar a los demás por la causa de Alá Todopoderoso. De hecho, amar y odiar por la causa de Alá Todopoderoso es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Pero incluso entonces un musulmán debe mostrar respeto a los demás en todos los casos, y desagradar solo sus pecados sin odiar realmente a la persona. Además, su aversión nunca debe llevarlos a actuar en contra de las enseñanzas del Islam, ya que esto probaría que su odio se basa en sus propios deseos y no por la causa de Alá Todopoderoso. La causa fundamental de despreciar a los demás por razones mundanas es el orgullo. Es vital comprender que el valor de un átomo de orgullo es suficiente para llevarnos al infierno. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal es que la vida, las propiedades y el honor de un musulmán son todos sagrados. Un musulmán no debe violar ninguno de estos derechos. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán hasta que proteja a otras personas, incluidos los no musulmanes, de sus discursos y acciones perjudiciales. Y un verdadero creyente es aquel que mantiene su maldad alejada de la vida y la propiedad de los demás. Quien viole estos derechos no será perdonado por Alá Altísimo, hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hacen, se establecerá justicia en el día del juicio, donde las buenas obras del opresor serán entregadas a la víctima, y si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados al opresor. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al infierno. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Para concluir, un musulmán debe tratar a los demás exactamente como quiere que la gente los trate. Esto generará muchas bendiciones para un individuo y creará unidad dentro de su sociedad. Compañía de Alá, el Exaltado. En un largo hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, Alá el Exaltado aconseja a los musulmanes sobre algunas cosas importantes. La primera es que Alá Altísimo actúa y trata a sus siervos según la percepción que ellos tienen de él. Esto significa que si un musulmán tiene buenos pensamientos y espera el bien de Alá, el Altísimo, él a su vez no lo decepcionará. De manera similar, si una persona alberga pensamientos negativos acerca de Alá, el Altísimo, como creer que no será perdonada, entonces Alá, el Altísimo, puede actuar de acuerdo con su creencia. Es importante señalar que existe una gran diferencia entre la verdadera esperanza en Alá, el Exaltado, a la que se refiere este hadith, y las ilusiones. Las ilusiones son cuando uno no se esfuerza por obedecer a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Abusando de las bendiciones que se les han concedido y todavía esperan que Alá el Altísimo los perdone y les conceda misericordia en ambos mundos. Esta no es una verdadera esperanza, es simplemente una ilusión. Esto es como un granjero que no planta ninguna semilla, no riega su cosecha y todavía espera obtener una gran cosecha. La verdadera esperanza es cuando uno se esfuerza por obedecer a Alá, el Altísimo, y cada vez que comete un error, se arrepiente sinceramente y luego espera la misericordia y el perdón de Alá, el Altísimo. Esto es como un granjero que planta semillas, riega su cosecha, dedica esfuerzos a mantener la cosecha saludable y luego espera una gran cosecha. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha resumido esta explicación en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2459. En términos generales, un musulmán debe abrigar más temor a Alá, el Exaltado, durante su vida, ya que previene los pecados que son superiores a la esperanza que inspira a uno a realizar obras de bien, especialmente las de tipo voluntario. Pero durante los períodos de enfermedad y dificultad,
y especialmente en el momento de la muerte, un musulmán no debe tener más que esperanza en la misericordia de Alá, el Exaltado, incluso si ha pasado su vida desobedeciéndole, ya que esto ha sido específicamente ordenado por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2877. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que Alá, el Exaltado, declara que está con cualquiera que lo recuerde. Con el aumento de los problemas y trastornos mentales como la depresión, es vital que los musulmanes comprendan la importancia de esta declaración. Existe una pequeña posibilidad de que una persona experimente un problema mental cuando está constantemente rodeada y ayudada por alguien que realmente la ama. Si esto es cierto para una persona, sin duda es más apropiado para Alá, el Altísimo, quien ha prometido estar con quien le recuerde. Actuar únicamente sobre la base de esta declaración eliminaría los problemas mentales, como la depresión. Es la razón por la cual estar aislado de los demás o estar entre otros no afectó el estado mental de los justos predecesores, ya que siempre estaban en compañía de Alá, el Exaltado. Es obvio que cuando uno obtiene la compañía de Alá, el Exaltado superará todos los obstáculos y dificultades con éxito, hasta alcanzar su proximidad en el más allá. Además, por su infinita misericordia, Alá, Altísimo, no ha restringido esta declaración de ninguna manera. Por ejemplo, Él no declaró que estaba solo con los justos o con aquellos que realizan buenas obras específicas. De hecho, abarcó a todos los musulmanes independientemente de la fuerza de su fe o de cuántos pecados hayan cometido. Por lo tanto, un musulmán nunca debe perder la esperanza en la misericordia de Alá, Todopoderoso. Pero es importante tener en cuenta la condición mencionada en este hadiz, es decir, recordar a Alá el Exaltado. Este recuerdo incluye corregir la propia intención de modo que solo actúe para complacer a Alá, el Exaltado, y por lo tanto no espere ni anhele ninguna gratitud de la gente. El recuerdo con la lengua implica hablar lo que es bueno o permanecer en silencio. Y el nivel más alto de recuerdo es usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Este es el verdadero recuerdo de Alá, el Altísimo. Quien se comporte de esa manera será bendecido con la compañía y el apoyo de Alá, Exaltado. En pocas palabras, cuanto más obedezcamos y recordemos a Alá, el Exaltado, más recibiremos su compañía. Lo que uno da es lo que recibirá. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que quien recuerde a Alá, el Exaltado, en privado será recordado por él en privado. Y quien recuerde a Alá, el Altísimo, en un sentido público, en una reunión, será recordado por Alá, el Altísimo, en un sentido mejor, en reunión entre los ángeles celestiales. Este, como muchos otros ejemplos que se encuentran en el Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indica una enseñanza básica del Islam, a saber, lo que uno da es lo que recibirá. Otro ejemplo que confirma este hadiz se encuentra en el capítulo 2 de Al-Baqará, versículo 152. Así que acuérdate de mí, te recordaré. Un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1924, advierte que quien muestra misericordia a la creación recibirá misericordia del Creador. En términos generales, en este mundo material la persona recibe las cosas según sus esfuerzos. Sin embargo, extrañamente algunos esperan obtener los altos rangos del paraíso sin ningún esfuerzo. Estas enseñanzas muestran claramente que un musulmán recibirá bendiciones y misericordia en función de sus esfuerzos. Cuanto más obedientes sean a Alá, el Altísimo, como se describió anteriormente, más recibirán a cambio. No hay duda de que Alá, Exaltado, puede dar lo que quiera a quien quiera, independientemente de cuánto o poco se esfuercen en su obediencia. Pero Alá, Exaltado, ha establecido un sistema que debe seguirse, es decir, esforzarse en su obediencia para obtener más bendiciones y misericordia. Por lo tanto, cada musulmán debe reflexionar y decidir cuánta misericordia y bendiciones de Alá, el Altísimo,
desea y luego esforzarse en la obediencia de Alá, el Altísimo, en consecuencia. Esta realidad se describe claramente en la parte final de este hadiz, donde Alá, exaltado, indica que cuanto más uno se esfuerce por lograr su proximidad, a través de su sincera obediencia, más de su misericordia recibirá. 2 bendiciones. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que hay 2 bendiciones que las personas a menudo no aprecian hasta que las pierden: la buena salud y el tiempo libre. La buena salud es una bendición especial, ya que le permite a la persona aprovechar otras bendiciones relacionadas con el mundo y la religión. Una de las sabidurías detrás de las enfermedades menores es que deberían inspirar al musulmán a estar agradecido por la buena salud. La verdadera gratitud es cuando uno usa las bendiciones que posee, en este caso la buena salud, de la manera correcta como lo prescribe el Islam. Uno debe observar a aquellos que han perdido su buena salud, ya sea por enfermedad o por envejecimiento, y por lo tanto, hacer uso de la buena salud que poseen esforzándose por lograr éxito en los asuntos mundanos y religiosos, dando prioridad a la religión sobre el mundo material. Por ejemplo, uno debe aprovechar su buena salud para viajar a las mezquitas a fin de ofrecer sus oraciones con la congregación antes de que llegue el momento en que desee hacerlo, pero no posea la fuerza física para hacerlo. Deben guardar ayunos voluntarios, especialmente durante los cortos días de invierno, antes de perder su buena salud. Deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria con regularidad, ya que es la mejor oración voluntaria según un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614. Lo sorprendente de utilizar la salud correctamente es que cuando eventualmente la pierdan, Alá Todopoderoso continuará otorgándoles la misma recompensa que solían recibir cuando hacían buenas obras durante su buena salud. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 500. Pero aquellos que viven en negligencia no aprovecharán su buena salud y, por lo tanto, no recibirán recompensa alguna durante su buena salud o cuando caigan enfermos. Un aspecto de apreciar y mostrar verdadera gratitud por la buena salud es ayudar a quienes la han perdido según sus medios, como ayuda emocional o financiera. Es importante reflexionar periódicamente sobre los enfermos, ya que esto inspirará a uno a utilizar correctamente su buena salud. Finalmente, aquellos que utilicen correctamente su buena salud serán apoyados por Alá, Altísimo, durante sus períodos de enfermedad. Mientras que aquellos que no lo hacen no recibirán este apoyo y, por lo tanto, se impacientarán ante la enfermedad. Esta actitud negativa solo les causará más problemas y les hará perder muchas recompensas. Todo lo que hay en este material se puede comprar, incluso por medios ilegales, excepto el tiempo. Es la única bendición que no regresa después de dejar a la persona. Aunque nadie niega esta realidad, independientemente de su fe, muchos musulmanes no aprecian ni aprovechan bien el tiempo que se les ha concedido. Muchos han adoptado la mentalidad de que mañana se prepararán para el más allá. Pero a medida que pasa cada día, este mañana se va retrasando hasta que en muchos casos este mañana nunca llega. Y solo se dan cuenta de ello mañana, cuando ya es demasiado tarde, es decir, en el momento de su muerte. Aquellos que tienen la suerte de alcanzar esto mañana durante sus vidas, pueden habitar las mezquitas cuando lleguen a una edad avanzada. Pero como han dedicado tanto tiempo y energía al mundo material, sus cuerpos aún pueden estar en las mezquitas. Sus corazones y lenguas todavía están absortos en el mundo material. Esto es obvio para quienes asisten regularmente a las mezquitas. Es poco probable que estos musulmanes aprendan y actúen según las enseñanzas islámicas, debido a su edad avanzada y sus mentalidades mundanas. Por lo tanto, pueden asistir a las mezquitas y seguir haciendo mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Además, con el paso del tiempo, en la mayoría de los casos, las responsabilidades no hacen más que aumentar, como el matrimonio y la crianza de los hijos. Así que retrasar la preparación para el más allá hasta que uno sea supuestamente más libre es simplemente una tontería.
El Islam no enseña a los musulmanes a abandonar el mundo, pero sí los anima a hacer un uso correcto de su tiempo, tomando del mundo material lo suficiente para cumplir con sus necesidades y responsabilidades sin extravagancias ni desperdicios, y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a preparándose para el más allá permanente. Deben minimizar el uso de su tiempo en cosas vanas y pecaminosas, cosas que no los beneficiarán en este mundo ni en el próximo, y dedicar más tiempo y recursos a aquellas cosas que los beneficiarán en ambos mundos. Así es como uno utiliza su tiempo correctamente. ¿Cuántos musulmanes pueden decir honestamente que dedican la mayor parte de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno, en lugar de embellecer su mundo temporal? Antojos. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el anhelo de riqueza y estatus es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados. Un rebaño de ovejas. Esto muestra que difícilmente la fe de un musulmán permanece segura si anhela riqueza y fama en este mundo, del mismo modo que casi ninguna oveja se salvará de dos lobos hambrientos. De modo que esta gran similitud contiene una severa advertencia contra el mal de anhelar un exceso de riqueza y estatus social en el mundo. El primer tipo de anhelo de riqueza se produce cuando uno tiene un amor extremo por la riqueza y se esfuerza sin fatiga por adquirirla por medios lícitos. Comportarse de esa manera no es señal de una persona sabia, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión está garantizada para él, y que esta asignación nunca puede cambiar. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta persona sin duda descuidará sus deberes y responsabilidades porque está demasiado preocupada por obtener riqueza. Un cuerpo que está demasiado ocupado adquiriendo riquezas nunca se preparará adecuadamente para el más allá, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Todopoderoso. De hecho, esta persona dedicará tanto esfuerzo a adquirir más riqueza que tal vez ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutarla. En cambio, dejarán este mundo y lo dejarán atrás para que otras personas lo disfruten, aunque tendrán que rendir cuentas por ello. Esta persona puede adquirir riqueza legalmente, pero aún así no encontrará la tranquilidad, ya que no importa cuánto obtenga, solo deseará más. Esta persona es necesitada, y por lo tanto un verdadero pobre incluso si posee mucha riqueza. Como luchar por obtener más riqueza implica abrir más puertas y preocupaciones mundanas, cuanto más se esfuercen por aumentar su riqueza, menos tranquilidad mental y corporal obtendrán, y más abusarán de las bendiciones que se les han concedido en la búsqueda de su fortuna. Solo quien se olvida de Alá, el Altísimo, hace mal uso de las bendiciones que Él le ha concedido. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. El único anhelo que es beneficioso es el anhelo de acumular verdadera riqueza, es decir, obras rectas a fin de prepararse para el día del regreso. El segundo tipo de ansia de riqueza es similar al primero, pero además este tipo de persona adquiere riqueza por medios ilícitos y no cumple con los derechos de las personas, como la caridad obligatoria. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido contra esto en muchos hadices. Por ejemplo, en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6576, advirtió que esta actitud destruyó a las naciones del pasado, ya que hicieron legales las cosas ilegales, negaron los derechos de otros y mataron a otros en aras del exceso de riqueza. Esta persona se esfuerza por conseguir riquezas a las que no tiene derecho, lo que le lleva a innumerables pecados graves. Cuando uno adopta esta actitud, se vuelve intensamente codicioso. Como advirtió el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961,
La persona codiciosa está lejos de Alá, el exaltado, lejos del paraíso, lejos de la gente y cerca del infierno. De hecho, un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 3114, advierte que la avaricia extrema y la fe verdadera nunca se combinarán en el corazón de un verdadero musulmán. Si un musulmán adopta este tipo de anhelo, entonces el peligro extremo que conlleva es claro incluso para un musulmán sin educación. Destruirá su fe hasta que no quede nada, excepto un poco. Tal como advierte el hadiz principal en discusión, esta destrucción de la fe es más severa que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que se sueltan sobre un rebaño de ovejas. Este musulmán corre el riesgo de perder la poca fe que posee en el momento de su muerte, que es la mayor pérdida. Podría decirse que el anhelo de fama y estatus de una persona es más destructivo para su fe que el anhelo de riqueza excesiva. Una persona a menudo gastará su amada riqueza para obtener fama y estatus social. Es raro que alguien obtenga estatus y fama, y aún así se mantenga firme en el camino correcto mediante el cual prioriza el más allá sobre el mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como liderazgo, tendrá que ocuparse de ello por sí misma, pero si alguien lo recibe sin pedirlo será ayudado por Alá, Altísimo, en permanecer obediente a él. Esta es la razón por la que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no designaba a una persona que solicitaba ser designada para un puesto de autoridad, o incluso mostraba deseo de ello. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6923. Otro hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero será un gran arrepentimiento para ellos en el día del juicio. Este es un anhelo peligroso, ya que obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo, y luego esforzarse más para aferrarse a él, incluso si lo alienta a cometer opresión y otros pecados. El peor tipo de anhelo de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2654, que esta persona irá al infierno. Por lo tanto, es más seguro para un musulmán evitar el anhelo de riqueza excesiva y un alto estatus social, ya que son dos cosas que pueden conducir a la destrucción de su fe al distraerlo de prepararse adecuadamente para el más allá, lo que implica usar las bendiciones que uno tiene. Han sido concedidos en formas que agradan a Alá, el exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Hechos importantes. En un largo hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2616, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió algunas acciones importantes que los musulmanes deben esforzarse por realizar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, describió el ayuno como un escudo. En otro hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1639, explica esto con más detalle advirtiendo que el ayuno es un escudo contra el fuego, tal como un escudo protege a una persona en una pelea. Esto podría significar que el ayuno es una protección contra el fuego de las dificultades que uno enfrenta en este mundo y el fuego del infierno que encontrará en el próximo. Además, el ayuno es un escudo contra la desobediencia a Alá, el Altísimo, ya que el Sagrado Corán ha declarado que el ayuno es un medio para obtener la justicia, y un aspecto de esto es abstenerse de desobediencia a Alá, el Altísimo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 183. Oh vosotros que habéis creído, se os ha decretado el ayuno como fue decretado a aquellos que os precedieron, para que seáis justos. Pero es importante señalar que el ayuno actúa como un escudo, siempre y cuando uno no dañe su ayuno con malas palabras o acciones. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 2235. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él,
ha advertido a la persona que ayuna que no se comporte indecentemente ni pelee con otros en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1894. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jamia Tirmidhi, número 707, que Alá, exaltado, no desea que uno deje de comer y beber si no se abstiene de hablar mal y acciones. Este comportamiento contradice claramente el objetivo del ayuno. En realidad, un ayuno debería afectar a todos los órganos del cuerpo, no solo al estómago, protegiéndolos de los pecados. Por lo tanto, un musulmán debe cumplir todas las etiquetas y condiciones de un ayuno cumpliendo con sus deberes y absteniéndose de pecados, para poder implementar este comportamiento durante todo el año, incluso cuando no esté ayunando. Este es un verdadero ayuno que conduce a la piedad y a la protección de las dificultades de este mundo y del fuego del infierno en el próximo. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que la caridad extingue los pecados, como el agua extingue el fuego. Un hadiz similar encontrado en Jamia Tirmidhi, número 664, advierte que la caridad extingue la ira de Alá, el exaltado, y protege al musulmán de una muerte maligna. Una muerte mala es cuando una persona muere después de perder su fe, es decir, como no musulmán. No hay pérdida mayor que esta. Posiblemente esta sea la razón por la cual el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jamia Tirmidhi, número 1961, que una persona tacaña está lejos de Alá, el Altísimo, lejos del pueblo, lejos del paraíso y cerca del infierno. Los musulmanes deberían tomar nota y esforzarse por dar la mayor cantidad de caridad posible. Como la caridad en el Islam abarca tantas acciones físicas diferentes, como sonreírle a alguien para que se sienta seguro, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jamia Tirmidhi, número 1956, ningún musulmán puede excusarse de dar caridad en abundancia. Además, como Alá Todopoderoso prioriza la calidad de una acción por encima de su cantidad, uno debe persistir en los actos de caridad, incluso si son pequeños. De hecho, Alá Altísimo ama las acciones que son regulares incluso si son pequeñas. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6464. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 271. Si revela sus gastos caritativos son buenos, pero si las ocultas y las das a los pobres, mejor te será, y él te quitará algunas de tus malas así. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal destaca la importancia de la oración nocturna voluntaria. Este hadiz indica que borra los pecados tal como lo hace la caridad. La oración nocturna voluntaria tiene innumerables virtudes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614, declara que es la mejor oración voluntaria. La noche es cuando Alá, Altísimo, desciende a los cielos de este mundo según su infinita dignidad, e invita a las personas a su perdón y misericordia. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6321. Nadie tendrá un rango más alto en el día del juicio o en el paraíso que el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y este rango ha estado directamente relacionado con la oración nocturna. Esto muestra que aquellos que establezcan la oración voluntaria nocturna serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 79. Y desde parte de la noche, reza con ella, es decir, recitación del Corán, como adoración adicional para ti. Se espera que tu Señor te resucite a una estación alabada. Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, tal como el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1770, que hay una hora especial en cada noche en la que se realizan buenas súplicas. Siempre respondido. Establecer la oración nocturna es una excelente manera de evitar cometer pecados, ya que ayuda a evitar reuniones sociales inútiles
y también protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3549. Uno debe prepararse para la oración nocturna no comiendo ni bebiendo en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza. No hay que cansarse innecesariamente durante el día. Una siesta corta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe esforzarse por obedecer a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria. Otra cosa que se menciona en el hadith principal que se analiza es que el pilar central del Islam es el establecimiento de las oraciones obligatorias. Establecer las oraciones obligatorias significa cumplir correctamente con todas sus etiquetas y condiciones, como ofrecerlas a tiempo. Es el deber obligatorio más importante de todo musulmán, y sin él el éxito en este mundo o en el próximo es prácticamente inalcanzable. Esto ha quedado claro en muchos versos y hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, como el que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2618. Advierte claramente que establecer las oraciones separa la creencia de la incredulidad. Aquellos que no logran establecer las oraciones corren el riesgo de dejar este mundo sin su fe, que es la mayor pérdida. Como Alá, Todopoderoso, no carga a una persona más allá de sus límites, ningún musulmán tiene excusa para no realizar sus oraciones. Capítulo 2 Al-Baqarah. Versículo 286. Alá no cobra a un alma excepto lo que esté dentro de su capacidad. No establecer las oraciones obligatorias mientras se pretende hacer lo mejor que uno pueda contradice esta verdad. Y no hay duda de que el Sagrado Corán es la verdad. Como las oraciones obligatorias son el pilar central del Islam, esto indica que si uno no las establece, su casa del Islam colapsará, independientemente de otras buenas obras que haga. Las oraciones obligatorias no pueden ser sustituidas por ningún otro acto o creencia interna. De hecho, las oraciones obligatorias son la prueba práctica más importante de la creencia interna. Sin esta prueba práctica es poco probable que uno obtenga éxito en este mundo o en el próximo. Capítulo 20 Ta, versículo 14. Establezcan oración por mi memoria. Y capítulo 20 Ta, versos 124-126. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. Él dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego cuando una vez veía? Alá dirá, así vinieron a vosotros nuestros signos y los olvidaste, es decir, los ignoraste, y así serás olvidado en este día. Otra cosa mencionada en el hadith principal que se analiza es que la base de todas las enseñanzas de este hadith que lo abarca todo es el control de la lengua. Esto deja claro que reprimir la lengua, protegerla y mantenerla dentro de los límites establecidos por el Islam es la fuente de todo bien. Por lo tanto, quien mantiene el control de su lengua ha tomado el control de su asunto. De hecho, este hadith concluye declarando que el habla es la causa principal por la que la gente entra al infierno. Esto está respaldado por muchos otros hadices, como el que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2314, que advierte que solo se necesita una mala palabra para hacer que una persona se sumerja en el infierno en el día del juicio. Esto se debe a que la mayoría de los pecados mayores tienen un elemento de expresión, y en la mayoría de los casos, es mucho más fácil pecar con las palabras que con las acciones. Cuando un musulmán corrige su discurso, todas sus acciones serán correctas, pero si no lo hace, solo destruirá sus buenas obras a través de su mal discurso. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículos 70-71. Oh vosotros que habéis creído, temed a Alá y pronunciad palabras de justicia apropiada. Él entonces enmendará vuestras obras y os perdonará vuestros pecados. Por lo tanto, un musulmán debe evitar el discurso vano,
ya que es una pérdida de tiempo y por lo tanto será un gran arrepentimiento para él en el día del juicio. El discurso vano es también la causa principal de la mayoría de las discusiones, problemas y dificultades que enfrenta una persona en este mundo. Las palabras vanas también suelen ser el primer paso antes de las malas palabras, como la mentira, la calumnia y la calumnia. También hay que evitar toda forma de mala palabra, ya que genera problemas en ambos mundos. Para concluir, un musulmán debe actuar según el consejo de gran alcance dado en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 176, es decir, debe hablar buenas palabras o permanecer en silencio. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.